Hola, ¿cómo están? Eh, Hoy en nuestra clase de economía nos toca la clase 20, ¿ya? Em, en esta clase vamos a ver algunas deducciones en base a los costos y vamos a ver otra cosa súper importante que son los rendimientos de escala, sendas de expansión y vamos a definir los costos contables y económicos, ¿ya? Em, es una clase no muy larga, pero sí, esta primera parte tiene muchas fórmulas, ya que son las que aparecen ahí en la diapositiva. Em, ahí sí. Bueno, hoy día no sé si esto quede tan claro, pero la próxima clase, el día lunes, la clase 21 es de aula invertida. Así que ahí vamos a aprovechar de hacer algunos ejercicios, ya para practicar un poco lo que conversamos acá. Eso. Bueno, aquí hay algunas deducciones de fórmulas, pero las voy a ir planteando mejor en una pantalla, aquí en una pizarra, para irles explicando cómo se obtienen, porque si no se van a enredar viendo la PPT. Ya. Partimos desde la definición de función de producción, una función cualquiera que en este caso va a corresponder a una del tipo Kapf-Douglas, ¿ya? A por L elevado a alfa por K elevado a beta, ¿ya? Y acuérdense que alfa y beta es la importancia que en este caso le da el productor a los insumos, trabajo y capital respectivamente. Entonces, a partir de esa función, podemos obtener las productividades marginales. En este caso, la productividad marginal de L, que como tenemos una función, es la derivada parcial de Q con respecto a L. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces esto es A por L, perdón, alfa, L, alfa menos 1 por K elevado a beta. Y eso es lo mismo que podríamos reescribirlo como alfa por 1 partido por L. Voy a separar aquí, no sé si se nota mucho, pero lo que hacemos es este L separarlo en un L a la menos 1 y un L a la alfa. Entonces mejor lo vamos a dejar expresado así. Entonces, ahí, alfa, L a la menos 1, y ahora escribimos A, L elevado a alfa y K elevado a beta. ¿Ya? Entonces juntamos todo esto y nos queda como alfa dividido en L, y lo que está aquí al lado es lo que habíamos definido como Q. Entonces nos queda así. Ya, eso es lo primero la primera deducción. Entonces que la productividad marginal, que es la derivada parcial de Q con respecto a L, finalmente es alfa por Q dividido en L.
Entonces, ahí. Dado esto, podríamos reescribirlo. Ahí la derivada de Q con respecto a L es alfa por Q guión L. Entonces despejamos alfa. Alfa va a ser la derivada de Q con respecto a L por L dividido en Q. ¿Ya? Y esto tiene un nombre. Ahí. Es el coeficiente de elasticidad. Bueno, si ustedes lo analizan, como es derivada parcial de Q con respecto a L por L dividido en Q, es parecida a nuestra fórmula de elasticidad. En este caso, es el coeficiente de elasticidad producto insumo L. Así se llama. ¿Ya? Si tienen dudas, ahí me pueden ir preguntando. Y después, bueno, y para los que llegaron un poquito más tarde, hacemos lo mismo, pero con respecto a la productividad marginal del capital. Entonces, eh, partimos ahora con la productividad marginal de K, con respecto a K. Entonces tenemos que derivar nuestra función Q, pero ahora con respecto al capital. ¿Ya? Como arriba tenemos la función, la definimos como una Kappa-Douglas, derivando nos queda A por beta por L elevado a alfa por K a la beta menos 1. Beta ahí, menos 1. Y eso también vamos a separar aquí este K. Entonces lo vamos a dejar como, vamos a mantener el beta, el beta K a la menos 1 por A L a la alfa y K a la beta. Y esta es la función Q nuevamente. Por lo tanto, esto es igual a beta por Q dividido en K. Ya, llegamos a algo muy similar. Entonces tenemos la derivada parcial de Q con respecto a K. Y eso va a ser beta Q dividido en K. Y eso quiere decir que beta es la derivada parcial de Q con respecto a K. Ahí, por K dividido en Q. Y eso también el coeficiente de elasticidad. Coeficiente de elasticidad producto insumo K. Ahí. ¿Ya? Y esto lo necesitamos porque lo vamos a relacionar con otra función, ¿ya? Que va a ser una función de costos. Em, una cosa importante que más adelante nos va a servir es
que si sumamos alfa más beta, que son los exponentes aquí de mi función, eso va a ser igual a un n, y ese n es el grado de la función. ¿Ya? Eso es súper importante porque en algún momento vamos a requerir ese dato. Entonces, no es más que la sumatoria de los alfa más beta. ¿Verdad? Eso. No sé si hay dudas, preguntas con lo que hay aquí, porque vamos a borrar. ¿No? Ya, voy a borrar pero una parte, porque hay otra que la vamos a seguir ocupando. Em, Esto no lo necesito. A ver, porque eso ya lo aprendimos a deducir. Pero me voy a quedar con esto. ¿Ya? Entonces, esto es alfa Q partido en L. Que fue lo que deducimos en la primera parte. Y aquí esto también lo vamos a borrar. Y nos vamos a quedar con eso también. Tampoco. Entonces esto es beta Q dividido en K. Ahora lo borro. Ya, y esto, ¿para qué lo necesito? Porque nosotros en la clase 19, en la del día miércoles, habíamos estudiado lo que es el óptimo. Y en el óptimo se cumple que la productividad marginal con respecto a L dividido en la productividad marginal con respecto a K es igual al precio, a los precios. En este caso, de L, P sub L dividido en P sub K. Que en estricto rigor, nosotros en lugar de hablar de P sub L, hablamos de W. Y en lugar de hablar de P sub K, de R. ¿Ya? Que el W al final es el salario y el R es el precio del capital. ¿Ya? Entonces, aquí reemplazamos la productividad marginal. Esta productividad marginal la voy a reemplazar por esto. Y la productividad marginal con respecto acá, por eso. ¿Ya? Entonces nos queda alfa Q dividido en L. Y todo esto dividido en beta Q dividido en K es igual a W dividido en R. Y eso nos lleva aquí, se simplifican, nos queda arriba alfa K, abajo beta L, igual a W partido por A. Yo sé que esto es súper fome porque son puras deducciones, pero es para introducir algunos conceptos que vamos a necesitar. Entonces, a lo mejor ustedes después se lo van a aprender, no van a necesitar deducirlo, pero es para que sepan de dónde viene. ¿Ya? Nada más que eso. Em, y bueno, de aquí nosotros podemos despejar los factores. ¿Ya? Yo puedo despejar N o puedo despejar K.
perdón, L, no alfa. L. Entonces, L va a ser alfa por R por K, y todo esto dividido en beta W. Y el K, también lo puedo despejar, va a ser beta WL dividido en alfa R. ¿Ya? Y estas son relaciones importantes porque a partir de la estructura de costos de la empresa, que también la vimos en la clase anterior, esta estructura de costo es la isocosto, y esta isocosto es parecida a la restricción de presupuesto. Entonces, esta es el salario por la cantidad de trabajo más precio de capital por el capital. Entonces, en esta fórmula nosotros podemos llegar y escribir lo que obtuvimos acá. ¿Ya? Entonces aquí sería W por alfa RK dividido en beta W más R por beta WL dividido en alfa R. Ahí hay algunas variables que se nos van. Este es el costo. Y ahí podemos esto seguirlo trabajando, ahí como puntitos, y vamos a llegar a que el costo total va a ser NW por L dividido en alfa. ¿Ya? O también lo podríamos escribir como R, vamos a mantener NRK dividido en beta. Ojo que el N es el alfa más beta. Entonces, si nosotros a partir de esto siguiéramos trabajando ahí algebraicamente, vamos a llegar a esta función de costo en que el costo total va a ser N por W por L dividido en alfa. O si lo dejamos expresado con respecto a K y beta, N por R por K dividido en beta, considerando siempre que alfa más beta es N. ¿Ya? Eso es súper importante. Y de hecho, parte de estos cálculos los vamos a ir haciendo cuando hagamos ejercicios, justamente para determinar los costos que necesitamos para producir. Entonces, van a haber algunos casos que vamos a determinar cuánto nos cuesta producir 100 unidades de Q. Y lo que vamos a hacer en estricto rigor es esto, que estamos planteando ahora. Solo que, claro, se va a hacer más fácil porque van a estar con números, no con tanta letra como acá. ¿Ya? Eso. Ya. No sé. Rafael, ¿Sí? ¿qué es lo que está al lado izquierdo de la W? Es que no sé en cuál parte porque hay hartos W, Al final, pero costo total márcalo, igual, ¿eh? márcalo. ¿Cómo voy a marcar yo? Sí, pues se puede escribir encima. Hay una barrita arriba que te permite escribir sobre, Una barra de arriba. ¿no? Eh, A mí por lo menos ahí, me aparece encima del micrófono de mute o de silenciar. de- ahí está. Esta parte de aquí, que es esta N. N es lo que dije acá, pues alfa más beta. Ah, es una N. Es una N. Ah, ok.
Sí, es la n de la suma de los exponentes. Esa era mi duda, gracias. Ya. Ven, si ahí, esto es lo bueno es que si tienen una duda puntual, igual pueden escribir o marcar sobre. Sí, buenísimo. Ya, esto era todo, como les decía, esto lo vamos a volver a ver, pero con números, así que va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Esta es la forma teórica que tenemos para expresar. Entonces ahora voy a volver a la presentación para seguir con algunas otras cosas. ¿Ya? Voy a borrar. O, em, ya. Em, y vuelvo a la PPT. Ya, eso que nosotros estábamos haciendo es lo que aparece acá deducido, pero aquí un poco se confunde, ¿no? No es mejor irlo deduciendo a poco. Aquí está la relación de costo a la que llegamos, ¿no? Bueno, aquí hay también todo un desarrollo algebraico para concluir la relación entre el costo marginal y medio. ¿Ya? Em, aquí quizás se adelanto un poco, pero el costo marginal, al igual que todo lo que es marginal, es la derivada del costo total con respecto a Q. Y el costo medio es costo promedio, costo total dividido en Q. Entonces, estos dos costos se relacionan de la forma que está aquí destacada. El costo marginal va a ser 1 partido por n por el costo medio, siendo n alfa más beta. Ya, esa es la relación que se va a dar entre estos costos. ¿Ya? Y eso, ¿para qué nos va a servir? Para entender lo que tenemos aquí en el gráfico. Bueno, eh, estos gráficos los vamos a presentar acá para contextualizarlo con los n que obtuvimos, con estos datos también eh, de que el costo marginal es 1 partido por n por el costo medio, ¿ya? Pero por eso lo vemos en esta PPT, digamos. Pero la forma de por qué estos costos son así, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿ya? Así que aquí nos estamos adelantando un poco, pero es para hacer algunas aseveraciones. Entonces, esta curva que está aquí es A. Esta es el costo marginal, la que es azul. Y esta que es un poco más verde es el costo medio. ¿Ya? Entonces, estos costos se intersectan ahí. Y como determinamos en la lámina anterior, el costo marginal es 1 partido por n por el costo medio. Entonces, dado eso, podemos ir relacionando. Entonces, ¿qué pasa si este n, que como dije anteriormente, es mi alfa más beta? ¿Qué pasa? Lo más fácil, si es 1. Si es 1, estamos justo aquí donde se intersectan las curvas, porque quiere decir que el costo marginal es igual que el medio. ¿Ya? Si este valor es menor a 1, en ese caso, el costo marginal es mayor que el medio, que estaríamos como en esta zona.
si n es mayor a 1, entonces el costo marginal es menor que el medio, estaríamos en la otra zona. Ya, entonces esto finalmente va a depender del n, que es el alfa más beta, y que está asociado al grado de la función. Eso es lo que me va a determinar la estructura y cómo se relacionan estos costos medios y marginales. No sé si estamos muy enredados, dudas, preguntas. En algún momento vamos a volver a esto y ahí les va a sonar lo que vimos en esta clase. ¿Ya? En algún momento le va a hacer clic. Traten de seguir lo que más se pueda. Pero esta es la parte más compleja. Ahora vamos a la siguiente lámina em, que habla sobre los rendimientos de escala. Ya esto es más fácil de entender. Em, el rendimiento de escala, como se menciona aquí, es la tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementan los factores proporcionalmente. Entonces, si nosotros, esto es para determinar qué pasa si nosotros aumentamos los factores trabajo y capital en una cierta proporción, ¿qué va a pasar con mi producción? Y se pueden dar tres casos, que son los que aparecen a continuación. Aquí me es más fácil explicarlo, después voy a la lámina anterior. Entonces, por ejemplo, eh, voy a explicar el del medio, que es más fácil. En el del medio, este gráfico los rendimientos de escala son constantes, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo estoy aquí en este punto, ya hay un A, eso le vamos a poner B, a este otro punto C, a este otro punto D. O le voy a poner E, pero le vamos a cambiar porque el B suena muy similar con el D. D, C, E. Ya, esos son estos tres puntos. Ya, pues entonces, si yo quiero producir 10 unidades, esas 10 unidades es el Q. Voy a producir 10 unidades de un producto. Para eso necesito 5 horas de trabajo y 2 horas de capital. De ahí puedo producir la combinación B. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo duplico los factores? Entonces, si en lugar de 5 tengo 10 horas de trabajo y en lugar de 2 tengo 4 horas de capital. Entonces, la pregunta que viene es, ¿qué pasa con mi producción? Pasa de 10 a 20, ¿cierto? Entonces, en este caso se duplica. Entonces, como yo al duplicar ambos insumos, trabajo y capital, logro obtener que se duplica la producción, eso quiere decir que los rendimientos son constantes. ¿Ya? O, dicho de otra forma, ¿qué pasa ahora si lo mismo? Parto de B con 5L y 2K, pero voy a triplicar. Voy a pasar de 5 a 15. Entonces, esto es un triple L. Voy a triplicar y aquí también voy a triplicar. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con Q? Q también se triplica.
Por lo tanto, rendimientos constantes. Entonces, el rendimiento de escala, eso es lo que nos dice. Es, ¿qué pasa con la producción cuando yo incremento los factores? Pero esos factores los tengo que incrementar en una misma proporción. ¿Okay? L y K los duplico o L y K los triplico. No puedo duplicar L y triplicar K, sino que ambos factores los tengo que incrementar en la misma proporción. Y ahí veo qué pasa con Q. ¿Ya? Es el más fácil. Después me voy al decreciente, al de la izquierda. Este tiene rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Si tengo 5L y 2K, produzco 20 unidades de Q. Voy a duplicar L, voy a duplicar K. Pero logro aumentar la producción de 20 a 30. Y eso es menos que el doble. Entonces, eso quiere decir que esta función de producción tiene rendimientos de escala decrecientes. ¿Ya? Y me voy al gráfico de la derecha con rendimientos crecientes. Es decir, si yo aumento de 5 a 10 y de 2 a 4, mi producción se incrementa de 10 a 30. Es decir, se va a triplicar. Entonces, cuando tiene una función de producción de rendimientos creciente, es más que deseable aumentar los insumos, porque quiere decir, como en ese caso, que si tú duplicas los insumos, trabajo y capital, vas a obtener una mayor producción. En este caso vas a obtener el triple. En este caso los rendimientos de escala son crecientes. No sé si quedó claro, si hay dudas, preguntas. Esta es como la parte fácil de esta clase. ¿Clarito? Ah, bueno. Ya. Entonces ahora me voy a la lámina anterior porque aquí se le ha explicado cómo realizar ese cálculo, si es que no tengo el gráfico. Entonces, tenemos la función de producción, captares, ¿ya? Entonces lo que se hace es cada uno de estos factores, L y K, lo voy a amplificar. Como cuando estábamos viendo lo duplico, lo triplico, en estricto rigor lo que hago es multiplicarlo por una constante, que en este caso es un lambda. Entonces amplifico ambos factores por un lambda. Este lambda puede ser 2 para duplicar, 3 para triplicar, 4, cuadruplico, etc. ¿Ya? Entonces, lo que hago es eso, es amplificar el L por el lambda. Entonces, me queda A por lambda elevado a alfa por L elevado a alfa, lambda elevado a beta, K elevado a beta. Entonces, junto los lambda, aquí, y me queda lambda elevado a alfa más beta por A L a la alfa K a la beta. Es decir, me queda lambda y acuérdense que esto es un n. Bueno, ahí está. Alfa más beta es n. Entonces me queda elevado a n el lambda por todo lo que está aquí, que es q. Entonces, por
¿Ya? Entonces, ahí, si yo amplifico los factores L y K por este lambda, ¿cierto? Y me queda lambda elevado a n por q, este n es el que me va a indicar qué tipo de rendimientos tiene la función de producción. Y ahí vuelvo a la lámina anterior donde estaba el gráfico de costo. ¿Qué pasa si lambda es 1, si lambda es 2, si el lambda es mayor a 1 o menor a 1? No sé si lo ven. Si el lambda es igual a 1, quiere decir que si yo multiplico los factores por un lambda elevado a 1, me queda un lambda elevado a 1 por la función, por lo tanto es constante el rendimiento de escala. Si el lambda es mayor a 1, me queda, por ejemplo, un cuadrado, un 2, me queda que son crecientes, y menor a 1, por ejemplo, un tercio, son decrecientes. ¿Ya? Y eso es porque yo lo que comparo es lo mismo que estábamos haciendo en el gráfico. Comparo estos lambda y unos están elevados a 1. Entonces, lambda elevado a 1, en ambos casos tienen que ser el mismo lambda. Y esto lo comparo con lambda elevado a n. Entonces, lo que hago finalmente es comparar los exponentes. ¿Qué pasa con n? N es igual a 1, mayor a 1, menor a 1. Y eso es lo que nos da los rendimientos de escala. No sé si hay dudas, preguntas. Espero, como les decía, que en la clase del lunes em, revisemos ejercicio, ¿no? Sí, ejercicio. Sí. Ahí bajamos la ansiedad con tanta cosa. Bueno, esto es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Aquí hay una pregunta, dice, si tuviera que tomar una decisión en su empresa, ¿tendría sentido usar rendimientos de escala decreciente? Sí, sí, Sebastián. Sí. No, pero es que, claro, todo está sustentado por una teoría. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la teoría que después la llevamos a la práctica. No podemos llegar y pasar a la práctica sin estudiar la teoría antes. Pero cuando veamos números, todo le va a cuadrar. Van a decir, ah, de aquí vino este cálculo en la clase. Pero sí, además que nuestra prueba PEP 2 es pronto. Tampoco hay tanto desfase de tiempo, así que hay que ponerse las pilas, porque ya la PEP 1 es pasado. Sí, el 19 de junio. ¿Sí? Ya. Entonces, si tuviera que tomar una decisión, ¿tendría sentido utilizar rendimientos de escala creciente? ¿Decrecientes? ¿Tiene sentido, no? O quizás, claro, ¿en qué escenario es mejor tomar una decisión o con qué tipo de rendimientos de escala es mejor tomar una decisión de inversiones, por ejemplo? ¿Con un rendimiento creciente o no? Porque ahí tú sabes que si aumentas en una cierta proporción los insumos, si adquieres más insumos, tu producción en proporción se va a incrementar mucho más. Entonces ahí es más que deseable el invertir. ¿Ya?
Aún así sería riesgoso si se elige invertir cuando es decreciente. Claro, porque lo que pasa es que es lo que decíamos, pues si tú duplicas los factores, vas a aumentar la producción, pero menos del doble. Entonces, Entiendo, entiendo. es mucho más deseable en un escenario que tenga rendimientos de escala creciente. Ahora, tampoco es sostenible en el tiempo que siempre sea creciente. Probablemente va a llegar un punto en que va a ser constante, porque la empresa igual va a tener restricciones de, no sé, pues, de infraestructura, de maquinaria. No es sostenible crecer, crecer, crecer por siempre. ¿Ya? Y aquí hay una pregunta, la segunda, súper interesante, a ver si se acuerdan de las clases anteriores. ¿Qué relación tienen los rendimientos decrecientes de escala, que es lo que estamos viendo ahora, rendimientos decrecientes? ¿Qué relación tienen con la ley de rendimientos marginales decrecientes? Ley de rendimientos físicos marginales decrecientes con rendimientos de escala decrecientes. Suenan parecidos, pero tienen diferencia. No sé si hay alguien que se acuerde. ¿No? ¿Alguna idea? Lo único que se me ocurre es que cuando esté en el tramo decreciente, no va a pasar al tramo creciente. Pero, ¿Cómo? no sé, lo único que se me ocurre es que si está en el tramo decreciente, va a seguir decreciendo hasta el infinito. ¿En qué caso? ¿En el caso de la ley de rendimientos decrecientes o de los rendimientos? Me refiero a que cuando es el rendimiento de escala, si está en el tramo decreciente, va a decrecer hasta el infinito. Ah, ya. A ver si puedo compartir aquí. Aquí nos vamos a aclarar. Rendimientos, rendimientos de escala decreciente. Y aquí ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. Ahí. Necesitamos graficar. Eh, ahí. Entonces, la ley de, o sea, los rendimientos de escala decreciente, que es lo que estábamos viendo, teníamos LK. Entonces decíamos, vamos a ocupar los mismos valores, porque era 5, 2, y esta es la isocuanta, es la función Q, que es 20. Entonces, si yo duplico los factores, que me lo checo, 10, voy a duplicar L, y voy a duplicar K, 4, mi isocuanta, y mi Q va a ser 30, ¿cierto? Entonces, este aumento de Q es menos del doble, menos de lo que se incrementaron los factores. Es un rendimiento de escala decreciente. Pero la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, yo tengo aquí el L y aquí tengo la productividad marginal de L. Y esta ley es así.
Entonces, la ley empieza a operar en este tramo, en este tramo. ¿Se acuerdan? Una vez que se alcanza el máximo de la productividad marginal, comienza a situarse esta ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. Esta ley está situada en el corto plazo, porque acá el capital es constante. En cambio, los rendimientos de escala están en el largo plazo, porque como pueden ver en el gráfico, L y K son variables. Oh, no sé, estoy medio tirito. No, cuesta escribir aquí. Variables. Cuesta escribir con Paint. Esas son las diferencias. No sé si les queda alguna duda, pregunta. Entonces, profe, ¿cuál es la relación entre ellos? Pero analiza los gráficos. ¿Cuál sería? ¿Cuál es? No sé si te quedó claro lo de los rendimientos de escala decreciente. Sí, entiendo a lo que se refiere con rendimiento de escala decreciente. ¿Cómo lo puedes resumir? Básicamente sería como el cambio que va a tener Q con respecto a los cambios que se hayan hecho proporcionalmente en L y K. Perfecto. Y eso se da en el largo plazo, porque L y K son variables. Ujú. Ya, en cambio, la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes es en el corto plazo, porque el capital está constante. Entonces, lo que dice esta ley, que a medida que vamos incrementando el insumo L, el producto marginal va incrementándose, llega a un punto que es máximo y después comienza a decrecer. Entonces, uno tiene que ver con rendimientos de escala de la producción y el otro es con la ley de los rendimientos del factor L. Entonces, son temas distintos, que en nombre se confunden un poco, son medios parecidos, pero analizan temas diferentes. No sé si queda claro. ¿Sí? Vuelvo a la lámina entonces. Ah, acá. Oh, no, estábamos por acá. Bueno, ahí. ¿Ya? Em, ah, Pasando a otro tema, como ya terminando con los rendimientos de escala, hay un concepto súper importante que se llama senda o trayectoria de expansión de largo plazo. Esta senda de expansión es esta recta, o puede ser en algunos casos curva azul, esta que está acá arriba. Y esta recta es la que une los óptimos de producción, ¿lo ven? Pasa por los tres óptimos de producción cuando tenemos distintas estructuras de costos. Había una curva parecida que nosotros vimos en teoría del consumidor, no sé si se acuerdan del nombre,
que hacíamos esto mismo de unir los óptimos cuando variaba la renta. La curva de Engel. Está relacionado, está relacionado. La curva de Engel se deducía, pero esa curva era la renta consumo. Las curvas de demanda, Era la renta consumo. Y que a partir de esa curva renta-consumo obteníamos la de Engel, porque en ese caso lo que variaba era la renta, el R o el ingreso. ¿Está ahí? Aquí lo que varía son los costos. Entonces, como varían los costos, tengo distintas rectas isocostos que son las curvas rojas, las rectas rojas. ¿Ok? Entonces, si yo uno los tres óptimos de producción y tiro una línea, esa es mi senda de expansión de largo plazo. ¿Ya? Ahora, en el gráfico de abajo, este gráfico se deduce a partir del de arriba. ¿Ok? Este es un gráfico en que yo, ¿qué coloco ahí? Coloco este Q1, lo coloco acá, y lo relaciono con el costo total 1, que es la recta roja más cercana al origen. Eso quiere decir que para producir Q1, el menor costo es costo total 1. Y eso lo voy a lograr con L1 y K1. Si yo quiero producir Q2 al mínimo costo, voy a necesitar este Q2, el costo 2. Eso lo grafico. Si quiero producir Q3, necesito un costo 3. Entonces, Q3 con costo 3. Y esta recta de abajo, azul, que pasa por todos estos puntos fucsia, es el costo total de largo plazo, ¿ya? Que mide el costo mínimo para obtener cada nivel de producción. Entonces, por ejemplo, si después nosotros queremos aquí este Q, ¿cuánto me sale producir este Q asterisco? Lo reemplazo en mi estructura de costos y obtengo el costo total. Esto obviamente es considerando que no varía la tecnología, porque si no mi función de producción va a cambiar. Y eso. No sé si hay alguna duda, pregunta, ¿no? Seguimos con los últimos conceptos. A ver, en el chat, ¿no? Ya. Seguimos con la última parte de esta clase, que son definiciones. Ya son definiciones que nos van a quedar un poquito al aire, pero las vamos a ocupar en algunas láminas posteriores. Eh, tenemos algunas diferencias entre costos contables y económicos. ¿Ya? No es lo mismo hablar de costo contable y costo económico. ¿Y eso por qué? Porque principalmente nosotros en economía, dentro de los costos, incluimos el costo de oportunidad, que ya lo hemos visto anteriormente, que es bueno, depende del contexto cómo se puede definir. Si estamos hablando de decisiones, ¿cierto? El costo de oportunidad es la alternativa desaprovechada de mayor valor. Si estamos hablando del contexto de producción, es el costo alternativo de la empresa por utilizar algún factor de producción. Entonces, por ejemplo, si tú estás produciendo
o estás incurriendo en un costo de producción para producir mesas, no sé, pues utilizas 100.000 unidades monetarias para producir esa mesa, el costo de oportunidad es el costo alternativo o es la mejor alternativa a la que tú podrías destinar esas 100.000 unidades monetarias si es que no las destinas para construir sillas. Pues es la alternativa desaprovechada de mayor valor, pero en este caso como enfocándonos en producción. ¿Ya? En cambio, los costos contables no incluyen estos costos de oportunidad, no los consideran. Ellos en contabilidad solo consideran como costo lo que es egreso de dinero, lo que sale de la empresa. Y el costo de oportunidad no es un concepto, no es un ingreso propiamente tal de dinero, es un concepto más abstracto. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Ahí. Por ejemplo, dice, tenemos los siguientes costos de producción. Materias primas, 300.000 unidades monetarias, sueldo y salario, 500.000. El costo explícito o costo contable son 800.000. Este es el costo contable. Contable. ¿Ya? Son los egresos en materias primas y en sueldos y salarios. El tema es que el empresario no paga arriendo, ¿ya? Porque es propietario del local donde está trabajando, entonces no paga arriendo. Por eso el costo contable es solo 800.000 pesos o unidades monetarias. Pero si nosotros queremos el costo total económico, el costo económico no es 800.000, es el económico. Nosotros tenemos que considerar el costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad es en este caso, está dado por el hecho de que no paga arriendo y que es propietario del local. ¿Sí? Porque si esta persona no fuera propietaria o no utilizara este local, podría arrendarlo. Y si tú haces un estudio de mercado, otras empresas pagarían por tu local 200.000 unidades monetarias. Entonces, estas 200.000 se las tengo que sumar al costo contable para obtener el costo económico. El costo económico aquí es 1.000.000 de pesos por unidades monetarias, porque yo siempre tengo que considerar el costo contable, el costo de oportunidad. Que es el uso alternativo, el mejor uso alternativo de mi recurso. ¿Ya? Eso es súper importante. Nosotros siempre en economía trabajamos con costos de oportunidad. Eso, y finalmente, algunas definiciones de costos, como para resumir, porque hemos hablado de varios costos. El A dice costo de oportunidad. En este caso, como les decía, enfocándonos en la teoría del productor, se define como el valor del recurso en su mejor uso alternativo. En el caso del ejemplo, el mejor uso alternativo del local era arrendarlo. Si yo no lo utilizo para mi empresa, lo arriendo. Y eso eran 200.000 que lo tengo que considerar en el costo económico. ¿Ya? Letra B, costo privado es el costo propio de la empresa. ¿Ya? Representa el costo en que ha incurrido la empresa en el proceso de producción debido a la contratación y pago de remuneraciones de los propietarios de los factores de producción, trabajo y capital.
Este costo privado es diferente al costo social, que está en la letra C, porque el costo privado más el costo económico para la sociedad provocado por el bien producido o la actividad productiva es el costo social, que considera las externalidades. Esto es un concepto que vamos a ir viendo más adelante, pero aquí lo importante es que se queden con que hay un costo privado y un costo social que son distintos, porque el costo social considera el costo que tiene para la sociedad. Entonces, este costo social es un costo privado más el costo para la sociedad. Eso. Em, Después tenemos costo fijo. Costos fijos son los costos que no pueden ser reducidos, no importando el nivel de producción. Entonces, si tú produces 0, produces 1, produces 2, hay un costo fijo. ¿Ya? Ejemplo de costos fijos, ¿cuál se les ocurre? Que no dependen del nivel de producción. Renta de un local. Renta, claro, es el típico de la renta, ¿cierto? No depende del Q, de cuánto yo produzco, tengo que pagarlo igual. El cambio, el costo variable, es un costo que está asociado con cada nivel de producción, va variando proporcionalmente, como por ejemplo el costo de las materias primas. La luz, Sebastián, puede tener, en general tiene una parte fija y una variable. Ahora la parte más importante es la variable, ¿ya? Y el costo total es la suma del costo fijo más variable, ¿ya? Bueno, ahí está la formulita, costo total, fijo más variable. Costo fijo más costo. Y a partir de este costo total podemos calcular otros. Costo total medio. Como todo lo que es medio es promedio. Costo total dividido en Q. Después podemos tener el costo variable medio. Costo variable dividido en Q. Costo fijo medio. Costo fijo dividido en Q. Y costo marginal. La derivada del costo total con respecto a Q. Y este costo marginal es la variación del costo total provocado por la última unidad producida. Estas son las definiciones que son importantes porque creo que a ver en la clase 22, la 21 es aula invertida, pero la 22 vamos a graficar todos estos costos. Entonces es importante tener las definiciones. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Con eso se termina la clase 20. ¿Todo bien? Genial. Em, Antes de terminar, bueno, al principio algunos que estaban conectados les pregunté si tenían alguna duda con respecto al informe que hay que enviar hoy por correo hasta las 23:59. Y lo otro, que les quería informar que de forma preliminar las notas se van a entregar el día miércoles en el horario y sala de clases. ¿Ya? Yo igual les voy a confirmar, pero lo más probable es que sea el miércoles. ¿Ya? Ahí se entrega la evaluación y se revisan las pautas.
esa cara. Sí, igual, claro, cuando tenga las pruebas en mano les voy a confirmar, pero al parecer es ese día. ¿Ya? Profe, ¿Mm? en la clase anterior se me generó una duda, y es que en la asistencia, ¿cómo se va a medir más, por así decirlo? Claro, en este caso yo no paso asistencia porque hay algunos alumnos que van a estar en Zoom, otros que van a ir a otra clase y otros que van a ver los videos. Entonces no vamos a pasar asistencia. Ah, ok. Gracias. ¿Ya? Eso. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profe, que le vaya bien. Gracias. Estén bien también.